De nuevo con una gran amiga, la doctora Mirta Cisnero. Mirta es pediatra y es también toxicólogo clínico, especializada en esa área de intoxicación en pediatría, cosa que no es infrecuente, muchas veces no nos damos cuenta porque la toxicidad no amerita llegar al hospital, pero eso no quiere decir que las secuelas y el daño en algunos órganos de nuestros niños no se haya sucedido. Hoy la he invitado para que habláramos sobre uno de los remedios de los jarabes analgésicos, es decir, para el dolor, y que es uno de los medicamentos más utilizados en el área pediátrica y a nivel mundial en todas las edades, que es el llamado paracetamol en algunos países y en otros se conoce como acetaminofén. Es un jarabe para la fiebre y para el dolor, pero que tiene una característica muy importante que es la hepatotoxicidad cuando abusamos de las dosis. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si es tan frecuente el riesgo de los pacientes pediátricos, sobre todo de padecer este tipo de accidentes, ¿es real? Sí, es real. Yo particularmente en el desarrollo de mi profesión como médico, que son muchísimos años, he visto varios casos de muerte por intoxicación con paracetamol. Y para eso hemos invitado a la doctora Mirta Cisnero. Bienvenida, Mirta. Muchas gracias, Miriam Raquel, por tu gran invitación y de verdad estoy muy orgullosa de estar en tu programa, en De Piel a Piel, con una moderadora tan importante como eres tú y que sabes muchísimo de medicina. Y de verdad que tienes unos programas y unos videos espectaculares. Así que te felicito por tu programa. Muy, Bueno, hablando de paracetamol o acetaminofén, es el fármaco más usado en pediatría como antipirético. El paracetamol es un medicamento seguro, pero no es inocuo. Es decir, que necesitamos darle la dosis terapéutica al niño para evitar las intoxicaciones. Se habla que la dosis es 10 miligramos por kilogramo peso dosis, máximo 60 miligramos por kilogramo peso día para evitar las intoxicaciones. Y las intoxicaciones, en estos casos, generalmente nos pueden llevar a una hepatotoxicidad que puede llegar a ser letal. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con el paracetamol, usarlo, no automedicarnos y usarlo verdaderamente como debe ser, con la dosis adecuada. Mirta, es muy importante cuando tú hablas de dosis recomendadas porque los pacientes no leen la etiqueta de los productos y ya van con que tienen el acetaminofén en casa y no se dan cuenta, sobre todo aquí en España no tanto, sin embargo tenemos varias presentaciones con concentraciones distintas, pero allí en Venezuela hay que leer muy bien y en todas partes la etiqueta del producto porque muchas veces se exceden de la dosis creyendo que esa presentación, esa posología que llamamos desde el punto de vista médico, corresponde a la que el médico le indicó. De allí que es tan importante que ustedes se asesoren, porque en pediatría nosotros indicamos las dosis según el peso del niño y usted no debe administrar más de la dosis recomendada. Lo que tú dices es cierto completamente. Por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos muchísimas presentaciones. Vienen líquidos, viene pastillas, tabletas, cápsulas. Pero las presentaciones pueden venir ya sea en gotas, que vienen 100 miligramos a 100 miligramos por ml, o también vienen jarabes, pero los jarabes tienen diferentes presentaciones. Hay de 120 miligramos por 5 cc, 125 miligramos por 5 cc, 150 miligramos, 180 miligramos. Y en estos días vi una presentación de 250 miligramos por 5 cc o 5 ml. Imagínate un paciente de 10 kilos cuando esta presentación de 250 miligramos sería para un niñito de 25 kilos aproximadamente. Entonces allí es donde verdaderamente vienen las intoxicaciones. Y la otra cosa y muy importante es que muchas veces estos medicamentos vienen agregados con otras sustancias como cafeína, antialérgicos, descongestionantes, y las personas no saben que esto tiene añadido acetaminofén. Entonces, el paciente recibe acetaminofén en jarabe simple
más los agregados que son los antigripales que generalmente también tienen el acetaminofén más otros medicamentos agregados. Y allí es donde vienen verdaderamente los problemas de intoxicación. Y otra cosa bien importante, Mirta, es que a veces utilizan las cucharaditas, las cucharillas, las cucharas de la cocina, que no tienen absolutamente nada de precisión. Vamos a pasar a un segundo punto, que es la combinación. Y lo veo todos los días en la consulta. Muchos de ellos ya han consultado a la urgencia. Y cuando me dicen, no, estoy combinando o estoy alternando, yo, pues se me encienden las alarmas, las banderas rojas y le digo, madre, pero no, me lo indicó el médico y entonces me sacan, me dan la hoja y me dicen, mire, aquí tiene. Y es verdad, yo leo indicado en la urgencia que dice alternar. Y en esa alternancia o en esa combinación de medicamentos, en esa administración simultánea, es cuando también se favorece la toxicidad o la intoxicación. Y yo les pongo el ejemplo, Mirta, y ahora no lo vas a aclarar tú como toxicólogo y pediatra. Si usted está bebiendo alcohol que no debería, está bebiendo, entonces dice, bueno, me tomo un whisky, ahora me voy a tomar un anís, o me voy a tomar un vino espumante, o me voy a tomar un vodka, porque son distintos, ¿no? Todos van al hígado y todos se metabolizan por esa vía y van a provocar toxicidad. Así mismo es. En relación con el alcohol, como tú dices, tienen las mismas vías metabólicas a nivel del hígado y ellos provocan una depresión de algo que se llama glutatión. El glutatión es lo que verdaderamente preserva la célula hepática y al tener el contacto, darle acetaminofén a una persona más que tome alcohol, generalmente puede provocar hepatotoxicidad en esos pacientes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la interacción de diferentes productos, ya sea, por ejemplo, en este caso, como tú dices, el alcohol, pero también hay interacciones medicamentosas, por ejemplo, los anticonvulsivantes, la rifampicina, la isoniazida, todos esos medicamentos pueden provocar trastornos de hepatotoxicidad porque utilizan las vías metabólicas hepáticas y generalmente pueden provocar las intoxicaciones y alteraciones a nivel del funcionalismo hepático, también renal, a través del páncreas y otros órganos más. Cuando yo hablaba del alcohol me refería a que yo les pongo como ejemplo, aunque tu observación está perfecta, yo les pongo a las madres como ejemplo, que es como que ellas están en una reunión y dicen, bueno, me tomé un whisky. Y entonces para no emborracharme, no rascarme, como lo digan ustedes en cada país, entonces ahora me voy a tomar un vino. Y después cambian al anís o cualquier otro producto creyendo que porque son distintos no se van a emborrachar. Y lo mismo pasa con el acetaminofén, paracetamol, con el ibuprofeno, con la novalcina, con todos estos productos que la alternancia no está indicada. Y como decías tú, la maduración no es igual en todos los niños ni a todas las edades, y menos en los recién nacidos, aun cuando el paracetamol, que ya les decíamos que es el medicamento más usado en pediatría, lo podemos indicar desde el mes de edad. Sin embargo, los recién nacidos tienen una capacidad, lo que les hablaba la doctora, de sulfatación que es similar a las del adulto, pero solo en el momentito de nacer, que este fármaco es metabolizado por el citocromo P450 y entonces se forma unos anillos arilantes. Pero antes de que pasemos a otro punto, yo quiero que les quede bien claro cuál es la indicación precisa, porque muchos llegan y dicen, doctora, es que tenía fiebre. ¿Y cuánto de temperatura? 37,5. Ahí ya está la primera corrección, ¿sí o no? Y lo otro decirles Claro. cuándo se trata y por qué no tratamos el numerito de la fiebre. Cuéntanos. Es muy importante cuando nosotros como médicos vamos a hacer las indicaciones, tenemos que decir jarabe, si es jarabe de 120, 150 miligramos y debemos dosificarlo verdaderamente, si posible, con una inyectadora para la cantidad exacta, porque si nosotros utilizamos una cucharita sopera, una cucharita de postre, no estamos haciendo las verdaderas indicaciones como debe ser por ml o cc. Por eso lo ideal es que sea una inyectadora para determinar la cantidad que le vamos a dar. En relación para la parte de la fiebre, lo más importante que nosotros tenemos que aclarar a los representantes es que nosotros debemos tratar el malestar general del paciente.
Eso en este caso del niño. Y para la parte de la fiebre, saber que cuando tú tienes 37, 37.5, no es fiebre. Y cuando verdaderamente nosotros vamos a tratar a este paciente que tenga 38, temperatura 39, generalmente no es que de inmediato esa temperatura va a bajar, porque tiene que absorberse a través de la vía gastrointestinal, que es de 0.5, o sea, de media hora a 2 horas más o menos, que logra la absorción a nivel gastrointestinal para que pueda llegar después a nivel del sistema nervioso central, a nivel de este núcleo que hace la disminución o que provoca una disminución de la temperatura a través de una vasodilatación y aumento de sudoración a nivel de la piel, bajando la temperatura en estos pacientes. Por lo que siempre se recomienda a estos pacientes medio físico, en el momento de darle el medicamento, darle medio físico para que vaya bajando la temperatura mientras hace efecto el acetaminofén o paracetamol. Pero siempre, como tú dices, tratamos es el malestar que acompaña la fiebre. El niño puede tener 39 y medio, y hay niños que toleran bien la temperatura, están tranquilos, no tiene por qué medicarlo. Pero si este niñito no tiene fiebre, tiene 38, 37 y medio, y está ay, me duele, me molesta, entonces nosotros podemos medicar. Pero ojo, con dos cositas que dijiste que son sumamente importantes, que generalmente estos niños cuando están enfermitos se suelen deshidratar porque viene que si con un proceso de infección respiratoria aguda, que si con una gastroenteritis, y entonces los pacientes se deshidratan, o son pacientes en muchos países que no están bien nutridos, tienen una desnutrición o aguda por la enfermedad o una desnutrición que ya viene con ellos, y eso hace que estas reservas de glutatio que les hablaba la doctora, que es el principal detoxificante del fármaco, o sea, el que va a ayudar a que se metabolice, está disminuido. Y entonces la intoxicación por esos errores que comentaba ella de dosificación es más frecuente en niños por esa misma razón. Así mismo es. Hay otra cosa, la acetaminofén lo usan todas las personas, pero no sabiendo que se ha determinado estudios que hay hepatitis crónica que se pueden provocar, en este caso, por el consumo diario de una dosis de 4 gramos de paracetamol o acetaminofén o más por hasta 3 semanas. Entonces hay una hepatitis crónica que puede ser agresiva y que puede ser revertida, pero tenemos que tener cuidado. Hay otras hepatitis que a pesar de que está recibiendo un tratamiento a dosis terapéutica, máximo 4 miligramos, pero lo usa, 4 gramos, perdón, pero lo usan por un año continuo, esos pacientes tienen trastornos de hepatotoxicidad que puede ser revertido, pero tenemos que tener cuidado, sobre todo si tiene antecedentes, si es un paciente alcohólico, si es un paciente desnutrido, si es un paciente deshidratado, si tiene un trastorno de insuficiencia hepática, si tiene un trastorno de insuficiencia renal, o cualquier otro problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el uso del acetaminofén o paracetamol. Debe usarse a las dosis adecuadas y por tiempo corto. No puede ser por tiempo prolongado. Eso se ve muy frecuente con aquellas personas que han padecido algún accidente, que tienen esos dolores crónicos, la fibromialgia, y entonces tú los ves que no pueden vivir sin tomarse 3, 4 o cada 6 horas, cada 4 horas, se están medicando. Sabes que recientemente han salido varios artículos publicados como que una alarma por efectos secundarios de los analgésicos, y sobre todo aquí en España que se consumen muchísimo, y hablaban de que también tenía influencia en la personalidad. Yo realmente hasta ahora no he tenido ningún caso, y hacían el comentario de que no solamente iba a reducir el dolor en los pacientes, sino también que iba a cambiar la, digamos, intensidad de esas emociones, bien sean positivas o negativas. Y lo tomaban como algo alarmante, entre comillas, sobre todo por esos estímulos más desagradables en el cambio de la personalidad. No sé si tú tienes alguna experiencia o has escuchado algo al respecto. Mira, hay una actualización excelente del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, donde se habla de los efectos raros, frecuentes, en relación con el paracetamol. De lo que hablan en algunas ocasiones es de problemas de insomnio,
que estos insomnios en algunos pacientes le provocan trastornos de cambio de humor y dolores de cabeza, que también cefaleas, que también nos puede provocar el uso excesivo del acetaminofén. Y aparte de eso, bueno, las otras son trastornos de tipo hematológico, a nivel de piel, trastornos a nivel hepático, renal, que se pueden presentar en algunos pacientes. Es importante que no solamente es la dosis que se tome o sobredosis que se tome de forma aguda. Muchas veces el niñito que se lo tomó sin darse cuenta porque lo dejaron mal puesto y entonces como el sabor es agradable o el olor, pues lo tomó. O esas personas que tienen el intento de suicidio, no, sino también aquellos pacientes, como decías tú, que tienen una dosis crónica acumulada y que el efecto puede ser mortal, pero sobre todo que tomen en cuenta en que no se va a ver inmediatamente. Eso es algo que quiero que tú como toxicólogo les comentes a los padres. No vas a ver la reacción inmediata, por eso es tan importante que a la hora de la duda de usted sospechar que sobredosificó al niño o que alguien viene dándole una dosis por equivocación o a propósito demasiado alta, pues consulte porque los efectos no se ven inmediatos de toxicidad. Exactamente. O sea, una intoxicación puede ser por una dosis, una sola dosis supratóxica o pequeñas dosis que pueden ser también, vamos a decir, que está por encima de los límites establecidos, permitidos, y que al final del día pueden llegar a provocar una toxicidad también. Esos pacientes, por ejemplo, cuando es mucho más fácil hacer el diagnóstico, cuando es una sola dosis, porque tú puedes, por la interrogatorio, la anamnesis de este paciente, tú puedes saber a qué hora se lo tomó, qué cantidad tomó, y así poder nosotros llegar a un diagnóstico. En cambio, cuando tú se lo das en forma consecutiva, que puede ser crónico, no es fácil hacer el diagnóstico. Es tan importante eso que acabas de decir, que cuando esa dosis es escalonada, es decir, consuetudinaria, se pueden observar niveles tan bajos que no sean perceptibles en sangre, como decías tú, que en una intoxicación aguda, pues lo podemos detectar. Pero cuando es escalonada, Claro. puede ser que en sangre no aparezcan a pesar de existir el alto riesgo de tener una toxicidad en hepática y la muerte. Perfecto, sí. Así mismo es. Y muchas veces tú ves un paciente con trastornos a nivel del funcionalismo hepático, de los exámenes de funcionalismo hepático, y uno muchas veces piensa que es una hepatitis viral o es otro tipo de trastorno de hepático, y no sabiendo que tú no has interrogado acerca de si está usando acetaminofén y qué tiempo, y si está usando otros medicamentos que hacen interacciones medicamentosas que pueden hacer que provoquen esa hepatotoxicidad. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta el uso del acetaminofén y la hepatotoxicidad que se puede presentar, ya sea en forma aguda o en forma crónica. Fíjate que hay pacientes, yo tengo varios pacientes que tienen alteraciones reumatológicas, enfermedades reumatológicas siendo adolescentes, pero se ve mucho en los pacientes adultos que consumen, abusan de este medicamento y hay trabajos de las revistas de reumatología que hablan de la posibilidad mayor hasta un 50 o más por ciento, no recuerdo ahora tanto, pero sé cuánto, pero sé que es alto el porcentaje de padecer trastornos del tubo digestivo, como las úlceras, de tener incluso infarto y muerte súbita o ictus incluso cuando toman este producto, el paracetamol o el acetaminofén, que también lo llamamos, de forma crónica. Son trabajos publicados, claro, en adultos. Entonces, si ya hemos Sí. hablado de la dosis recomendada, si ya dijimos cómo debíamos tener el cuidado para dosificarlo, si ya dijimos cuándo tratamos al paciente con fiebre, que tratamos es el malestar que acompaña a la fiebre, y que ustedes por favor no digan, doctora, le voy a dar este producto porque es que cuando yo se lo doy, mire, tenía 37,5, pero se lo di y le aseguro que a los 5 minutos tenía 35. Eso no puede ser bajo ningún concepto. Si la temperatura bajó de esa manera, como dijo la doctora, es porque iba a bajar, pero no ha dado oportunidad a que usted ponga el producto aquí, llegue al estómago, se metabolice, pase al sistema nervioso central, llegue aquí al centro,
al termorregulador, al centro que está aquí en el cerebro y haga el efecto. Y otra cosita de la dosificación, por favor, aclárale a los pacientes que no es mejor otra vía, que también este producto lo podemos dar por otras vías, y mucho menos la rectal. Tengan cuidado, a menos que haya una indicación y una vigilancia, el niño con vómitos, el convulsionador, en fin, y bajo supervisión médica, ¿por qué no debemos colocar los supositorios de paracetamol? ¿Por qué no son tan seguros? Mira, primero déjame decir algo que cuando un paciente ingiere una dosis supratóxica o supraterapéutica, vamos a decirlo así, que pasas de más de 4 gramos, 6 gramos, 8 gramos de acetaminofén, o cuando tomas dosis repetitiva en un día, en un solo día, tenemos que pensar en la intoxicación, pero generalmente estos pacientes no presentan sintomatología las primeras 12 horas, 24 horas, 48 horas o a veces hasta 3 días. Cuando nos pase esto, a ustedes, padres, representantes, tienen que ir a su pediatra o ir a un centro de salud y hablar con el médico y explicarle lo que está pasando. Porque a veces, si nosotros esperamos 3 días cuando la sintomatología se presente y los trastornos a nivel del hepático se den, ya es tarde y ya no hay antídotos cómo tratar a ese paciente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que la intoxicación por acetaminofén puede durar hasta 3 días para que dé sintomatología y ya después es muy poco lo que se puede hacer. Esas primeras horas, como dices tú, el paciente puede estar asintomático, a lo mejor algún niño pudiera presentar algún vómito, pero esas siguientes 72, 96 horas pueden Sí. llegar a presentar esa disfunción o insuficiencia hepática grave, pueden tener alteraciones renales, como dijiste inicialmente, pueden tener alteraciones metabólicas de todo tipo, incluso a nivel cerebral, que ya lo comentamos, y pueden Uh también -huh. tener trastornos sanguíneos, alguna coagulopatía, además de los trastornos digestivos. Ahora, Sí, por ejemplo, las primeras 12 horas puede ser que el paciente no tenga nada, o tenga náusea, tenga vómito, tenga sudoración, tenga malestar general, o puede no tener nada. Y la madre o el representante o el cuidador dice, no, no pasó nada. Y posteriormente viene una segunda etapa que es de 24 a 48 horas. Puede presentar sintomatología. O la primera sintomatología que presentó ya no se observa. Pero ahí comienzan los trastornos de tipo a nivel hepático con alteraciones del funcionalismo hepático de las enzimas hepáticas. Luego, después de 48, de 3 a 4 días, ya está instalada la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal o la disfunción a nivel de todos los órganos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros, o sea, tenemos mucha confianza con el acetaminofén, pero tenemos que tener mucho cuidado también porque de paso tenemos cómo tratarlo y tenemos el antídoto ideal para él. recuerden que estamos conversando con una pediatra que además es toxicólogo pediatra, experta, muy conocida y muy querida en Venezuela. Me refiero a todos los estados venezolanos porque ella participa y es muy activa, es experta en toxicidad y en intoxicaciones en pediatría y es una representante muy valiosa de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Entonces, ¿qué pasa si le damos mucho paracetamol a un niño? El paciente va a la urgencia y si hay la posibilidad de tener un experto como tú, te llaman ante la sospecha o porque a lo mejor han detectado niveles. ¿Qué hacer en ese momento? De una forma muy Bueno, somera, porque se supone que estamos haciendo es la orientación a los padres para que vean que el riesgo existe. claro, claro. Lo primero es, por supuesto, el paciente te va a decir, doctora, mi niño tomó una cantidad, tenía, como nos pasa muchas veces, tenía un jarabe de 150 miligramos, 180 miligramos y se lo tomó completito. Entonces, lo primero que nosotros es calculamos qué cantidad de medicamento verdaderamente tomó y lo calculamos de acuerdo a lo que le corresponde al niño, que sería a 10 miligramos por kilogramo peso. Ok, pasamos, ya ese niño recibió más de 60 miligramos por kilogramo peso día, que es lo que le correspondería a él. Oye, tenemos que actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Generalmente ese paciente no va a presentar sintomatología, como les digo.
pero tenemos que actuar. Si el niño está vomitando, déjenlo que vomite y que elimine. Si tienen la posibilidad de hacer un lavado gástrico, háganse. Pero si no, perfecto, podemos utilizar el carbón activado. El carbón activado generalmente lo venden en las farmacias, hay muchas clínicas que lo tienen y eso se daría a 1 gramo por kilogramo peso que le da al paciente. Generalmente se lo podemos dar por vía oral, diluido en una cola negra para que ellos no les moleste. Se le da su medicamento y esperamos. La otra cosa, hay una determinación, se puede hacer la determinación de paracetamol por vía endovenosa, pero nosotros, por ejemplo, aquí no la tenemos cómo hacer. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la concentración que ese niño probablemente tomó y con la clínica que está presentando o que puede presentar ese niño, más los exámenes de laboratorio que por lo que nosotros nos tenemos que guiar. Entonces, después que nosotros le hemos dado el carbón activado al niño, entonces, dependiendo de la concentración, nosotros podemos utilizar la N-acetilcisteína, que es el antídoto y que se da ante las primeros 8 horas de haber ingerido el paracetamol, porque allí es donde verdaderamente va a ser el efecto y va a evitar la hepatotoxicidad. ¿Qué hace la N-acetilcisteína? Lo que hace es que él es un precursor de glutatión, que el glutatión ya dijimos que es un protector de las células hepáticas y evita una necrosis, como nosotros llamamos, centrolobular, es decir, una destrucción de las células hepáticas. Lo utilizamos la N-acetilcisteína, que puede venir endovenosa o podemos dársela por vía oral. La forma mejor es dársela por vía oral, igualito con sustancias tipo cola negra, y se la vamos dando, por supuesto, mantenemos a ese paciente hospitalizado, haciéndoles estudios, exámenes y viendo la clínica del paciente para ver cómo sí. Pero nosotros, por lo menos mi experiencia como toxicólogo, las veces que me han llamado o que yo he visto, lo hemos tratado con N-acetilcisteína y nos ha dado maravillosos resultados. Han habido alteraciones a nivel del funcionalismo hepático, de como con las transaminasas, el tiempo de protrombina, pero generalmente con la N-acetilcisteína la evolución es maravillosa y lo damos de alta rápidamente y se va a su casa con controles ambulatorios. Perfecto, y el paciente queda muy bien. Vamos a resumirles. Tú dices uno y yo digo otro. Recuerden, el paracetamol ampliamente utilizado para tratar la fiebre y el dolor, pero tratamos fiebre solo o deberíamos tratar solo cuando provoque malestar en su niño. Es más, la Organización Mundial de la Salud, que para unos está entre comillas actualmente, recomienda que solo se utilice el paracetamol cuando la temperatura corporal de su niño o de usted sea mayor de 38,5. El paracetamol es un fármaco seguro, pero no es inocuo. Y la dosis hace el tóxico. Es decir, que nosotros tenemos que guiarnos por la concentración verdadera que no va a provocar intoxicaciones en el niño. En este caso, por ejemplo, yo como pediatra, la dosificación es a 10 miligramos por kilogramo peso dosis. En este caso, nos podríamos dar máximo 60 miligramos por kilogramo peso. Almacene el producto en un lugar seguro, es decir, medicamentos fuera del alcance de los niños, para que evite esas intoxicaciones accidentales. Y asegúrese de que el frasco está bien cerrado y bien escondido. Siempre estar pendiente de la presentación del medicamento. Debemos tener jeringuillas que calculen la dosis, o sea, que tú puedas decir 1 cc, 2 cc o 2 ml, 3 ml para calcular la dosis exacta y no irnos a provocar una intoxicación en ese paciente. No mezclar medicamentos, ya sea que vayamos a mezclar acetaminofén con diclofenac o acetaminofén con ibuprofeno o acetaminofén con otros antigripales que también contengan acetaminofén. Que de paso no deben darse esos antigripales en los niños. Precisamente esa combinación, esa administración simultánea de los medicamentos va a predisponer o a aumentar el riesgo de una sobredosis. Debemos dar el acetaminofén, tiene que ser por periodos cortos, 48 horas generalmente, y a la dosis indicada por el médico. Evitar automedicarse.
Y siempre, por favor, siempre, si usted nota algo raro en su niño, consulte, vuelva. No piense que, ay, me da pena con la doctora, porque a mí me lo dicen los papás, ay, es que me daba pena traerlo. Si usted nota un cambio de comportamiento, recuerden que han salido algunas alertas sobre el comportamiento, o si ve somnolencia excesiva, ve vómitos, signos como que el niño está presentando alguna reacción medicamentosa o alguna reacción alérgica, vuelva con nosotros, vaya a la urgencia. Y la otra cosa muy importante, nosotros aquí en Venezuela tenemos muchos cuadros de tipo viral, tipo dengue, donde hay una disminución de las plaquetas y puede haber trastornos de tipo de coagulación. Tenemos que evitar el uso de medicamentos tipo ibuprofeno, que da trastornos a nivel hematológico, tipo trastornos plaquetarios. El dengue de por sí puede provocar trastornos de bajo de plaquetas y el ibuprofeno tiene como efectos adversos también una trombocitopenia, es decir, una baja de plaquetas. Entonces, evitemos el uso del ibuprofeno en los pacientes con dengue. Y también tenemos que tener, a pesar de que el medicamento indicado es el acetaminofén, siempre es importante a la dosis indicada porque ellos pueden tener efectos adversos, raros, pero sí se puede presentar, de trombocitopenia, es decir, baja de las plaquetas. También tenemos que decir que cuando se le da un medicamento tipo acetaminofén a un paciente que tiene fiebre, él no le va a bajar de inmediato. Tenemos que, como lo dimos anteriormente, esperar por lo menos media hora para que baje la temperatura. Y porque nosotros le demos acetaminofén no quiere decir que ese paciente no va a presentar más fiebre. Recordemos que nosotros utilizamos el acetaminofén no es tanto por la fiebre, sino para mejorar el malestar general del paciente. Damos en cuenta cuando un paciente tiene fiebre de más de 48 horas, tienen que consultar con el pediatra. Es muy importante que sea así. Y si ese paciente presenta trastornos de tipo neurológico ante las 48 horas, por supuesto, trastornos gastrointestinales o trastornos de tipo bronquial, por supuesto que tienen que ir al pediatra lo más rápidamente posible. Concluimos, mi querida doctora Mirta Cisnero. Consulta siempre, dosis recomendada y con el medidor adecuado, es decir, la jeringuilla, la inyectadora, el vasito dosificador, Medidor. la dosis recomendada, lee el frasco, lee el envase, lee la etiqueta para que veas cuál es la composición, cuál es la concentración. Y si dudas, acude a la farmacia y pregunta. Y además de eso, no combines los medicamentos, no los alternes. Si decides uno, si decides ibuprofeno, si decides paracetamol, el que usted decida, pero no combine ni muchísimo menos mezcle. No automedique a su bebé. Ya la doctora les ha insistido en que no utilicen crónicamente los productos. Ya les advertimos o les recordamos que tienen que tenerlo en un lugar seguro, bien tapado, que debe estar revisando o monitoreando esos efectos adversos. Y por favor, esto es una tarea no solamente de nosotros los médicos como pediatras, que vaya que si la tenemos y que la hacemos con mucho cariño y con mucha conciencia, sino que garantizar la salud y el bienestar de sus hijos es una prioridad y es una obligación de todos, incluyendo el núcleo familiar y los cuidadores. El mejor medicamento siempre digo que es el que no se manda. Y si necesitamos dar un tratamiento, por favor, que sea el adecuado sin poner en riesgo la salud de nuestros pequeñitos. Y los adultos también, por supuesto, porque en los viejitos, en los mayores como yo, existe la polifarmacia, la polimedicación. Y no quiero despedirme, amiga mía, sin recordarles que en este canal tienen un vídeo que hicimos con el doctor Cristóbal Coronel, que es el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, y titulamos Fiebre, porque aquí en el Ministerio de Salud, Mirta, nos invitaban antes a los no haceres, qué hacer y qué no hacer en medicina. Y el primero era Perfecto. no combinar, no abusar del paracetamol y del ibuprofeno y no darlos combinados. Pero lamentablemente sabemos que suceden otras cosas. Yo me despediría como diciendo una frase de Paracelso. La dosis hace el tóxico. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, no automedicarnos y siempre acudir al pediatra o al médico internista para que nos pueda
hablar acerca de la sintomatología que uno presenta y del diagnóstico y qué tratamiento usar y evitar el uso, que no estamos hablando de esto, pero el uso de antibióticos, que cada vez que el paciente presenta fiebre, lo primero que nosotros vemos es el bendito antibiótico de primero, cuando sabemos que los procesos virales son el 80, 85 y hasta 90% de los cuadros de tipo febril. Entonces, evitemos automedicarnos, ir al médico, al especialista, para que verdaderamente nos indique el tratamiento adecuado. Un abrazo, mil bendiciones. Gracias por habernos acompañado. No olviden reenviar, comenten con sus compañeros, comenten con los otros padres, reenvíen a las guarderías, reenvíen a los profesores y por favor manténganse en salud. Un abrazo, mil bendiciones. Gracias, Mirta. Gracias a ustedes, gracias a ti por la invitación. Besito.